Bien, vamos a continuar con más y ya vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Le damos la bienvenida al señor Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y por supuesto también estamos con el coronel Liendo, a quien también le agradecemos muchísimo, especialista en temas de seguridad. Vamos a ir con ambos, por supuesto, pero vamos a ir comentando también algunas situaciones que se han ido presentando, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha sido justamente este audio que ha difundido nuestros compañeros de Panorama sobre esta suerte de protección en torno a Vladimir Cerrón. Un audio bastante importante que revelaría que desde Palacio de Gobierno se habría coordinado acciones para facilitar la fuga del prófugo. Vamos a escucharlo. Tiene relaciones, ¿no? Por eso el profe de la presidenta estaba en la playa. Ya. Íbamos a estar a en la playa. Tengo todo. ¿De qué Perú? Los correos ante los congresistas, ¿ya? Y con dos diferentes canales. Ese es un audio que da cuenta de una presunta conversación que habría tenido Juan José Santibáñez con este agente conocido como Culebra, ¿no? Una reunión que habrían tenido en un chifa, y en esta conversación el ministro le señala a el agente Culebra que el coche de la presidencia del Consejo de Ministros, al que se le denomina el cofre, habría servido. De la Presidenta de la República. De la Presidenta de la República. Muy buena aclaración, es congresista, efectivamente. Y que este vehículo habría sido utilizado para trasladar a Vladimir Cerrón fuera de Lima, incluso hasta la ciudad de Pisco. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro al respecto, consultado esta mañana? Bueno, él por supuesto ha vuelto a negar que sea su voz, pero además ha amenazado con denunciar a los periodistas que solamente cumplimos con nuestro trabajo, con hacer la difusión de estos materiales. Veamos. Nosotros, yo lo niego rotundamente, y como he referido, yo voy a tomar, como ya he tomado acciones legales en la semana, contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con la, en este caso, con los audios. Porque fácil es decir, sospechamos que no pertenece, pero sin embargo, inmediatamente ponen la imagen de mi persona. Entonces, inmediatamente voy a... esos no son míos, y están absolutamente adulterados. Ya mis abogados nos han referido al respecto. No son míos, los audios están adulterados, y si ustedes los quieren seguir difundiendo, pues los voy a denunciar. Es lo que ha dicho el ministro del Interior. Nuevamente le doy la bienvenida al expresidente del Consejo de Ministros, excongresista Jorge del Castillo, y también al coronel Liendo, especialista en asuntos de seguridad. Gracias por estar aquí los dos. Empecemos por usted, por favor, porque lo que él está señalando es algo bastante delicado respecto a qué es lo que el ministro habría escuchado, visto, entendido en el mismo seno del entorno de la presidenta Dina Boluarte, que desde la misma presidencia funcionarios habrían trabajado para proteger y facilitar la fuga del señor Vladimir Cerrón. Bueno, esos dichos, de ser comprobados, son gravísimos, ¿no? Porque implica, además, un delito de encubrimiento personal y otras cosas más. Más aún ante un sujeto que hace, creo que 300 días, exacto, está sin ser, hoy ya se cumplen los 300 días sin ser encontrado. Y no olvidemos que son de la misma fuente de origen, del mismo partido. Cerrón era candidato a la vicepresidencia junto con la señora Dina Boluarte. Claro, ella tuvo que entrar porque... él fue inhabilitado por el jurado porque es. Tenía un fallo judicial, una sentencia. Entonces, también fue su tesorera, también fue, ¿no? También fue la tesorera. Claro, de hecho hay un proceso que ella está enfrentando en Perú Libre. por eso. En Perú Libre, exacto. Entonces,
Pero hay que cumplir un requisito previo para que tenga esto plena validez y no quede en la bruma y después se anula. Tiene que hacerse un peritaje para determinar la autenticidad de la persona o de la voz que está ahí. Entonces, esa es una primera cuestión. Por eso digo, de comprobarse es gravísimo. Porque justamente estaba hablando con el coronel Liendo hace unos minutos en la antesala y conveníamos en una idea, ¿no? El señor ministro, que empezó, como se dice, hay un dicho, Con ¿no? mucho ímpetu. Ah, sí, pues. Iniciativa, ímpetu, digamos, ¿no? Incluso hasta le enmendaban la plana a quien había sido su jefe en ese entonces, ¿no? El ministro. Y para, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre amenazar a la prensa si es que difunde este tema? Es una cosa completamente impolítica, ¿no? Entonces, este señor se perdió en dimes y diretes con la Fiscalía de la Nación, que también está mal, por supuesto, porque siendo una institución de tanta trascendencia la Fiscalía, pese a todas las observaciones que pueda tener, pero es el Ministerio Público. Entonces, un ministro contra el Ministerio Público en el área de seguridad que se supone que tienen que estar casados para hacer las cosas bien, ese choque de personalidades, mientras la gente va todos los días viendo asaltos, muertes, lo pone pues en un papel muy... Y a eso vamos a ir justamente, coronel, porque mientras efectivamente él está enfrentándose al Ministerio Público, a la prensa, a agentes dentro de la misma Policía Nacional, la gente sigue enfrentando esta crisis de inseguridad ciudadana que la vemos todos los días. Y que crece cada día, cada vez con mayor violencia y mayor daño a las personas más débiles, a las personas pobres, a los pequeños y medianos empresarios, digamos, totalmente fuera de control. Y lo que estamos viendo a través de estos audios y todas las circunstancias que lo acompañan, nos muestran dos cosas bien críticas para la realidad política del país. Primero, el nivel de las autoridades políticas, ¿no? Como mencionaba acá el doctor Jorge del Castillo, ¿no? Los responsables de actuar sincronizadamente, Ministerio del Interior con Fiscalía, que deben estar armónicos en bien de la seguridad y la justicia del país, están enfrentados. El efecto terrible de esto es que si estas cabezas, que son las cabezas políticas, responsables de la seguridad y la justicia, están enfrentadas, nada se cumple hacia abajo. O sea, el efecto de desgobierno llega hasta las comisarías, llega hasta el policía que está cuidando en una carretera o en un peaje. Entonces, todo esto es un desajuste estructural del sistema, donde se imponen reformas urgentes y muy profundas, tanto en el sector interior como en el sector del Ministerio Público. Eso solamente para empezar, ¿no? Ahora, lo que dice el doctor del Castillo es cierto, tiene que haber un peritaje, por supuesto, porque todo el mundo ha presentado audios, el mismo abogado del señor Santibáñez ha dicho que ellos también tienen audios, pero hay un correlato con los hechos también, ¿no? Porque han pasado 300 días y parece que no hay efectivamente una intención de atrapar a este señor. Y después de una serie de anuncios que se han dicho, estamos a punto de capturarlo. En las próximas horas vamos a tener noticias. Ya sabemos por dónde está. Está localizado, ¿no? ¿Por dónde? Entonces, ¿esto es una burla? ¿O es ineficiencia? ¿O es todo junto? O sea, también hay eso. Digamos, entonces, lo que estamos aproximándonos es a una devaluación total, digamos, de la legitimidad del ejercicio del poder. Si estas personas encargadas de hacer justicia, de proporcionar seguridad, actúan de esta manera tan chabacana, entonces como país vamos a ir de mal en peor, día a día. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días también es una suerte de espaldarazo que le ha dado la presidenta Dina Boluarte al señor Santibáñez, ¿no? Abrazos, intercambio de ramos de flores. ¿Esto qué nos dice de la relación, de lo que puede estar sucediendo en el interior del Consejo de Ministros, doctor del Castillo? Bueno, yo creo veo una crisis o una protocrisis que va más allá del mismo sector interior. Exacto. Creo que el ministro, con sus pasos, tanto que se ha quemado, francamente, ¿no? De repente, ratificarse esto y de ahí a la renuncia o a la censura en el Congreso no hay sino 1 milímetro. Eso hay que evaluarlo. Pero esto va más allá, porque como vemos, y en el sector interior se nota más que en otros sectores posiblemente, no tanto como con la economía, pero se nota. Cuando no hay estabilidad, ¿cuántos ministros del interior, cuántos comandantes generales hemos tenido en los últimos 5 años? Creo que en este gobierno, ¿cuántos van? Ya van como 17. 17, pero si tocamos los 5 años van 25, Exacto. creo.
con otro tanto de comandantes generales. Entonces, ¿cómo podemos combatir la delincuencia? Es imposible. Si no hay estabilidad. Porque cada cambio cambia un montón de oficiales, suben, bajan, es todo un Hay problema. reforma tras reforma, Claro. tras reforma. Y a propósito de eso, se había anunciado que iba a haber una suerte de renovación extraordinaria de cerca de 800 agentes, ¿no? Oficiales de Que policía. iban a haber criterios técnicos para poder decidir, Ese es pero un eufemismo. Renovación le llaman, ponte acá para votarte. Eso es renovación en los institutos, ¿no? Así es. Exacto, es yo una soy mala costumbre. protagonista de eso. Exacto. claro, porque Digamos, uno podría sospechar, ¿no? Y dado los hechos, que más bien va a ser esa una herramienta para deshacerse de aquellos que considere que, pues, que no son los más adecuados, efectivamente sí, pero también los que le son más incómodos al Ejecutivo. Definitivamente, y esa es una consecuencia de, no es un hecho aislado, sino es una consecuencia de cómo se ha venido administrando el sector interior desde hace años y otros gobiernos, donde un presidente saca a casi, digamos, el 30-40% de los Recuerdo generales. cuando sacaron a 17 17 generales. generales de la policía, sí, de un santiamén que termina rompiendo la jerarquía, el espíritu institucional, la moral interna y el desajuste de la gestión. O sea, es terrible, ¿no? Y se llega un momento en que las cosas ya no funcionan. Pero acá hay un aspecto, doctor, que es importante rescatar, el papel del Congreso y de los políticos del Congreso. O sea, frente a este descalabro que hay entre y al interior del Ministerio Público, o de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, primer ministro, mudo. La presidenta, más mudo. Los políticos en el Congreso no se pronuncian. Entonces el país está a la deriva en términos políticos, porque esto se expande sobre muchos sectores, sector salud, en educación, es un desajuste total. Estamos viendo la imagen clara de ingobernabilidad concreta. Hoy ha sido citado, hoy ha estado en la comisión, en el Congreso de la República, no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo, ¿le ha satisfecho de alguna manera las explicaciones que no, le ha dado? No lo he visto, pero el tema objetivo es este, ¿no es cierto? Hay unos audios que él niega, se tienen que probar, lo ponen en mal pie, va a haber un peritaje prontamente. Además, de ahí le han sacado los audios al oficial de policía. Exacto. Y también es de los audios, no solamente, digamos, aislado, porque también es todo el sistema de vigilancia que debe estar registrado. Hay bitácoras de ello, hay registros permanentes del movimiento de los autos. Los autos tienen GPS. Tienen horas, todo. No. Entonces hay todo un sistema administrativo que, digamos, los audios es una prueba dura y contundente, pero si se hace una investigación secuencial de los procedimientos de seguridad, las personas involucradas, la verdad sale a la luz, doctor, eso sale inmediato. De todas maneras. Y no se está haciendo. Ahora, ¿por qué cree usted, doctor del Castillo, que está durando tanto el ministro del Interior a pesar de esto? Bueno, creo que tiene 7 meses, tampoco no es mucho. Sí. Pero casi está batiendo el récord, ¿no? Porque No, todos yo los creo que ya anteriores- batió el récord, ¿no? Sí. todos los Ya pasó anteriores, ¿no? ya 3 pasó el meses. límite de los otros. Claro, Exacto. es increíble. Por eso, a mí... Pero digo, ¿algo le sabe a la presidenta? No, evidentemente él actuó siguiendo algunos lineamientos. Es obvio, ¿no? Le han dicho, Sí. tu plan es A, B, C, porque el hecho A, B, C, pues ellos hasta la Z. Ahí es donde se ha complicado el hombre. Entonces, pero quiero ir un poco más allá. Fíjese, la presidenta Boluarte tuvo, cuando recién asumió, la posibilidad de convocar a un gabinete de amplia base. No lo hizo, buscó un ministro de Humala, de Vizcarra y otros más. Viene la segunda renovación y hace más o menos lo mismo, Exacto. ¿no es cierto? Señor Tarola, ¿qué cosa era? Era el abogado de Ollantumala. Entonces, y creo que en la buena fe de algunos ministros, pero en general el equipo está herido porque no hay confianza. Y por más esfuerzos que hagan en algunos sectores como la economía, ya ve usted, la crisis de Petroperú, y no saben qué hacer. Claro, no hay capacidad de gestión Claro. por ningún lado. O sea, cada semana aparece un problema nuevo. Y esta proyección de lo que hay con el ministro del Interior, esto se proyecta sobre los otros sectores. Y su imagen se deslegitima también. O sea, pasa el tiempo y no es capaz de la convocatoria ni de acciones políticas concretas. Ese es el problema. Cuando yo he estado de primer ministro y con el presidente Hernán García, que iba a pasar una cosa así, no fue ni en sueños, ¿no es cierto? Va a pasar, pum, cortas por los años y se acabó. Pero no podemos estar
cargando una mochila que va incrementando. Y esa es la función del primer ministro, ¿no? Usted Claro, que ocupado el cargo, ¿no? exactamente. Antes de que el problema escale, el primer ministro actúa. Claro. Para que es invisible el primer ministro también. Bueno, lo vemos todas las mañanas y todas las noches, Pero en cosas banales. en estos operativos, en estos búnkers, en amanecer seguro, retorno seguro. ¿Sirven de algo estos operativos? En términos concretos no. Porque bueno, sirve, bueno, me equivoco, sí, tienen una utilidad tremenda para la foto, no para el titular, no para las narrativas, y que hay que renovarlas permanentemente. Pero en los hechos, digamos, es un desajuste que solo muestra ausencia de estrategia. ¿No? Desorden, ¿no? Desorden, Esta mañana caos. justo vimos a la policía, muy bien intencionada, por supuesto, hacer un operativo en la zona de Manzanilla. Y claro, es una zona caótica, ¿no? Porque hay inseguridad, hay delincuencia, hay comercio ambulatorio, hay transporte informal también. Pero la policía solamente podía pedirle los documentos a las personas que estaban allí, nada más. Para empezar, y es una policía que se agota, porque después de ese operativo, ¿a dónde se van? A sus casas, pues tienen que ir a descansar. Bueno, al ¿Quién coronel cuida? Mostufa lo vemos mañana, tarde y noche también. Bueno, ¿no? algunos oficiales, digamos, ¿no? Pero digamos, el cuerpo de policía, porque a ver, tienes asaltos en Gamarra, tienes asesinato de un policía el mismo día, ¿ya? Asalto en Gamarra, asesinato de un policía y balean microbús en un solo día, en la ciudad de Lima, sin contar lo que pasa en provincias. Entonces, estas acciones, o sea, a ver, es una realidad concreta, es un hecho concreto que la delincuencia común y el crimen violento han sobrepasado la acción del Estado. Y esto es por ausencia de liderazgo y ausencia de estrategia. Y no se resuelve haciendo estos operativos inopinados en diferentes mi criterio, lugares. definitivamente no. Solo sirven para la foto y los titulares. Vamos a ver justamente un informe bastante amplio que ha preparado nuestra compañera Talía Rosales sobre todo lo que viene sucediendo en los últimos días en nuestro país, ¿no? Extorsiones, sicariatos, que le han costado la vida también a muchísimas personas, que nos van a dar, por supuesto, un panorama mucho más claro de lo que se supone que en este momento el señor Santibáñez debería estar enfrentando. Y regresamos también con nuestros invitados. Definitivamente vamos camino a El Salvador, pre-Bukele, ¿no? Donde estaban los maras, donde estaban todos los delincuentes. Acá no estamos muy lejos. La criminalidad no da tregua y es Lima metropolitana que permanece enlutada y desangrándose mientras los crímenes avanzan a ritmo descontrolado. Y es que en los últimos días hemos visto cómo militares y policías fuera de servicio se vieron obligados a defender y defenderse ante violentos asaltos a mano armada. Fue en Caraballo que un técnico de la Marina, al ver cómo una banda despojaba de sus pertenencias a todos los comensales en un restaurante, decidió aprovechar un descuido y a balazos abatió a un delincuente. Dejó gravemente herido a un cómplice y 2 escaparon despavoridos. O este registro en San Martín de Porres, donde un policía estaba cenando tranquilamente, cuando de pronto 2 delincuentes aparecen a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresa al local y apunta con su arma a todos en el interior. Sin dudarlo, el policía sacó su arma de reglamento y disparó ante el pánico de los ciudadanos. Definitivamente vamos camino a El Salvador, pre-Bukele, ¿no? Donde estaban los maras, donde estaban todos los delincuentes. Acá no estamos muy lejos. La delincuencia ha llegado a tales niveles que realmente extorsiona por todos lados. No solamente a los taxistas, a los mototaxistas, a los constructores, por todos lados están extorsionando a vista y paciencia de una policía que está metida en sus comisarías. Todo esto se suma a los crímenes por encargo, y es que según cifras oficiales de la División de Homicidios, solo en Lima metropolitana ya se reportan 322 asesinados por sicarios. 322 familias enlutadas solo entre enero y agosto de este año. Criminalidad y delincuencia que no distinguen entre vendedores ambulantes ni grandes empresarios, tampoco adultos mayores, niños y ni siquiera los artistas. La orquesta Zaperoco viene afrontando amenazas, extorsiones e incluso uno de sus integrantes acaba de perder por segunda vez consecutiva a un hermano.
2 asesinatos en menos de un año. Está desprotegido hasta el ciudadano en la calle. Aquella persona que tiene una tiendita, un emprendedor que empezó a trabajar, al día siguiente lo están extorsionando. Y como no ve policías, él tiene que pagar. Y una vez que empieza a pagar, inclusive ahora se da el caso, que bandas que se disputan los clientes. Porque le estoy pagando a este y dice, no le pagas a ese, yo te voy a balear, pero me pagas a mí. Entonces están baleando hasta los propios extorsionados, ¿no? Entonces, esos niveles son alarmantes, ¿no? En San Juan del Lurigancho, 56 peruanos han sido asesinados por encargo. En Comas, la cifra llega a 44 casos de sicariato. Sigue Puente Piedra con 31 muertes. En Atevitarte se reportaron 22 homicidios. Y esta lista de terror también la integra Villa María del Triunfo con 18 crímenes. Números que, según el análisis del exministro del Interior y expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, no se ajustan con la realidad. Las denuncias están totalmente por debajo de lo que son, porque muchos ciudadanos, cuando son víctimas, dicen, ¿para qué denuncias si no pasa nada? Entonces eso debe ser un número muy alto también, pero no se refleja en las encuestas, o no se refleja en los registros, porque en los registros solo están aquellos pues, que van a perder su tiempo realmente a denunciar el caso. Y si hablamos de secuestros, en las últimas horas las víctimas son 2 pastores evangélicos. Uno de ellos intentó resistirse y recibió un impacto de bala en la boca con salida en la nuca. Hoy lucha por sobrevivir, mientras que la segunda víctima permanece con paradero desconocido en la ciudad de Trujillo. Hoy en la Comisión de Transportes del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hizo este anuncio. El sector interior ha dispuesto la intensificación del patrullaje motorizado preventivo y disuasivo en las diferentes rutas de paso y paraderos de las empresas de transporte de Tuchiza, más conocida como el Chino, que la Policía Nacional del Perú, en un trabajo arduo, ya tiene identificada a la organización criminal que estaría detrás justamente de estas extorsiones a los buses de Tuchiza. Y podemos decir que es una organización criminal internacional conformada por más de 30 personas y en donde tendríamos penosamente participación incluso de funcionarios públicos. Mira, hace poco en Gamarra había un tiroteo ahí al frente de todo el mundo y si mal recuerdo, hace 2 meses atrás estaba ahí el ministro, estuvo inclusive otros ministros y decían, oiga, a partir de ahora la policía va a tomar control de Gamarra. Es mentira. Era momento para la foto nada más. Entonces nos estamos acostumbrando a trabajar para la foto. No estamos trabajando de una manera sincronizada dentro de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que debería hacerse para enfrentar un gran problema que tenemos en la inseguridad. Una realidad que nos desborda y que requiere un plan que aparentemente hasta hoy no existe. Bueno, eso es solo una muestra, ¿no?, de lo que ha sucedido no solamente en Lima, también en diferentes partes de nuestro país en los últimos días. Y coronel, ¿qué opinión le merece? Efectivamente, estábamos hablando acerca de que estos operativos pueden ser buenintencionados, hay policías allí que se esfuerzan muchísimo, que hacen lo que les ordenan y un poquito más, pero no es suficiente. La politización de la institución policial, la falta de respeto y criterio para la gestión de la policía nos está llevando a esto. O sea, se han tergiversado procedimientos, estructuras internas, lo cual le dificulta a la policía, a pesar de que hay muchos buenos hombres dedicados a su trabajo, a hacerlo efectivamente. Por ejemplo, ¿no?, se habla mucho de la llamada inteligencia policial, pero al final de cuentas la carencia es de detectives. Se ha reemplazado el criterio de un detective, de un investigador policial, por un espía terna, por procedimientos militarizados que no corresponden a la policía. Porque claro, en el Congreso de la República se pretende cambiar las normas para devolverle a la Policía Nacional las facultades de investigación,
pero al final pues va a ser un cascarón vacío si es que no se les ha otorgado los recursos primero a la policía. O la organización y los campos de especialidad, porque una cosa es investigar para la seguridad ciudadana, para el orden público, otra es para el orden interno y otra es para la corrupción. Son cosas segmentadas que pueden contribuir a un escenario de seguridad, pero requieren especialistas en cada nivel. No puedes tener un investigador especialista en crimen internacional organizado para mandarlo a la calle a corretear carteristas. Digamos, entonces, todo ese sistema requiere reajuste y esto se debe por la ausencia de políticos que conozcan seguridad y que tengan el liderazgo y el carácter para ordenar todo este descalabro que cada día es peor. Y por el lado político, doctor del Castillo, si el ministro de verdad no estuviese, bueno, vamos a pensar bien, distrayéndose con estos asuntos personales, ¿él realmente estaría en la capacidad de poder organizar a la policía de tal manera que pueda bajar estos índices de inseguridad? El primer requisito de un hombre de Estado es tener la estabilidad emocional necesaria para que en la crisis saber cómo resolver las cosas. En un momento fácil cualquiera. El tema es cuando las papas queman. Entonces, si yo, ministro, me pongo a pelear tú a tú con el fiscal de aquí, con el de más allá, estoy careciendo de la serenidad emocional indispensable para manejar un sector tan importante. Ese es un punto. Si es que no hay políticos preparados, no es tan fácil, porque tampoco en ninguna parte enseñan en este tema, ¿no? Exacto. Pero tampoco hay políticas definidas. Ahí también hay una carencia, y no solamente en ese sector, ¿no? Lo vemos que no hay política de Estado, a eso me refiero. Oye, mira, este tema lo vamos a tratar en los niveles que acaba de señalar el coronel Lindo, ¿no? En el tema interno, el tema externo, las transnacionales, en fin, hay una serie de estamentos, digamos, claro, ¿no? Aspectos que no requieren cierta especialización y entrega y compromiso. Bueno, ahí es donde está cojeando el asunto. Bueno, y mientras tanto es la gente la que tiene que de alguna manera asumir su propia seguridad. De hecho, hay imágenes que podemos ir comentando. Esta semana un técnico de la Marina tuvo que utilizar su arma para poder enfrentar a un ladrón que se había metido a una pollería para asaltar a los comensales, ¿no? No sé si tenemos las imágenes para poder verlas, pero él se encontraba, ahí está, dentro con su familia, consumiendo, y se da cuenta de que efectivamente había ingresado este ladrón. Seguramente debe haberlo pensado 2 veces, ¿no? Porque también es poner en riesgo a su propia familia, a sus amigos. Y no, él termina enfrentándose a estos delincuentes, abate a uno y termina hiriendo Espero a que no otro. le metan preso como al policía. Claro, sí, ¿no? o que la Fiscalía ya lo esté denunciando, Claro. digamos, porque es algo que ha sido recurrente también, ¿no? Pero llegar a este punto de estar pensando, imaginándote ir a comer a una pollería e ir armado por si pasa eso, ¿qué tipo de sociedad se está permitiendo Claro, no estoy ello? yendo a relajarme con mi familia, A estoy disfrutar pendiente de de que algo algo malo asaltante. puede suceder, Exacto, ¿no? entonces es el contrasentido de la vida, digamos, en una sociedad. Es un desajuste total, digamos, y las personas deben estar atentas porque este es un problema que se resuelve con políticos. El nivel que se ha llegado es el nivel de la acción política. Los policías pueden hacer todo el esfuerzo que quieran, pero si hay una relación política con la institución policial que no funciona, gestión defectuosa, con fiscalía que libera detenidos en flagrancia, con expedientes mal hechos, con fiscales que se contradicen, es un desorden, eso solo se arregla desde el nivel político. Bueno, Y nace, perdón, para apuntalar la idea, nace de la decisión política de la cabeza. Exacto. Si Totalmente. no hay decisión política en la cabeza, lo demás no va a caer, ¿no? Entonces, el policía dice, si yo no tengo respaldo del gobierno, No va a actuar. de la presidenta, del ministro, entonces, mira, ni se me ocurre sacar mi arma, porque voy a ser enjuiciado, me van a meter preso a mí. Claro, la presidenta dice yo no tengo mando, ¿no? No Claro. tengo mando, comando, cada jefe hace lo que le corresponde, es un vacío de poder. lo bueno es que sí hay policías que tienen que sacar Ay. su arma cuando le corresponde, y de hecho tenemos unas imágenes que fueron registradas de San Martín de Porres, en donde se ve que a un policía en su día de Franco, cuando se supone que tenía que estar descansando, él mismo se da cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de este negocio, en este distrito, y desde el exterior
él logra hacer ahuyentar a estos ladrones, ¿no? Que ya se habían metido con esta pistola a amenazar a todos. Entonces, sí vemos que hay agentes que de manera individual o de manera colectiva están comprometidos 24/7 con la decisión arriba, inseguridad. en la cabeza, y las políticas que uno tiene que aplicar. Sí. Para que ese policía tenga la confianza de que cuando actúa va a ser respaldado por el comando y por la cabeza del Estado. Claro, porque efectivamente algo pudo haber salido mal, porque nadie quiere que una persona resulte herida, y ni siquiera el ladrón, porque el ladrón tiene que enfrentar a la justicia después, ¿no? Pero ese policía tiene que sentirse que efectivamente ha actuado con la ley respaldándolo. Definitivamente, ¿no? Y mira, estamos tratando acá casos específicos, concretos, pero nadie mira provincias. Lo que pasa en provincias, las extorsiones en provincias se han multiplicado. Ya hay extorsiones en condominios ahora, ¿verdad? En ciudades. Y tenemos fronteras abiertas, sin control. Y esta delincuencia también está asociada al proceso migratorio. Entonces, por donde veas, es una falta de autoridad del Estado. Coincido con el doctor del Castillo, ese problema de la cabeza. Y aquí un llamado a los poderes fácticos, porque acá hay poderes fácticos económicos, hay poderes políticos, empresariales, que con justa razón dicen, la economía tiene que marchar bien, hay que apoyar al gobierno. Sí, pero aquí no funcionan las cuerdas separadas. El país en seguridad se está yendo al tacho. Y esos poderes fácticos que sostienen al gobierno deben poner barbas en remojo y exigir o hacer lo que tengan que hacer para que se empiecen a solucionar las cosas de seguridad ya. Porque este problema va a aumentar y va a ser peor cada día en perjuicio de los más débiles, porque los que tienen dinero hacen su seguridad o se van al extranjero. Bueno, ya es peor para los más débiles. Hay más imágenes que podemos comentar que tienen que ver como un jalador de esos que se paran en las esquinas, ¿no? Para llamar a los pasajeros, para que se suban a los vehículos. Pues él ha sido también asesinado. O sea, una persona que no pagaba el cupo de 5 soles, de 10 soles diarios, que con la justa seguramente sacaría para el día, para mantener a su familia. Esa persona ha sido asesinada por los delincuentes, por estas mafias que ya parece que están en todos los sectores. Piense usted en un sector y ahí también hay mafias que están extorsionando. Y esto está vinculado también con todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Porque, claro, están extorsionando a las empresas de transporte, pero extorsionan o a los dueños de las líneas, o a los dueños de los buses, a los choferes, a los jaladores, todos los que están involucrados en ese sector económico. Bueno, y posiblemente con lo que estamos viendo en Venezuela ahora mismo, por una cuestión de detención al presidente electo, ¿no? Es una barbaridad y hay que protestar todo el Perú. La presidenta de la República haría bien en tomar un pronunciamiento, ya lo ha hecho el canciller, pero ella lo debe hacer claramente. Pero digo, eso puede anunciar una nueva oleada migratoria. Sí, está previsto. Está prevista, cuenta. Entonces, imagínate, 1,5 millones y la gran mayoría son gente buena. Es unos cuantos delincuentes que han venido que producen todo este problema. Entonces, no está desligada la defensa de la libertad y la democracia ya con lo que nos pasa acá. Al contrario, y tener mucho ojo en esos políticos que aún así apoyan esos modelos autoritarios fracasados, digamos, que perjudican al país y son políticos que están en el Congreso. Y son veedores, son veedores pagados con propina ya, a decir que está bien todo. Exacto, digamos, y esto es un descalabro político en el país, que hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, tenemos más para comentar, ¿no? Y bueno, hay buenas noticias dentro de todo, porque lo comentaba el doctor del Castillo, cuando sucedió esto en Gamarra, no había un solo policía en los alrededores, pero después ya se acaba de anunciar hace unas horas que se ha capturado a uno de los presuntos implicados en el asalto a este cambista que ocurrió pues a plena luz del día, que se demoraron todo el tiempo que quisieron para poder cogotearlo. Ahí estamos viendo las imágenes del momento de la intervención. El número de DNI 4889. ¿Tienes tu antecedente por el delito contra el patrimonio? Sí. ¿Cuántos años has purgado condena en algún penal? Sí. ¿En qué penal? En Lurigancho. Yo no sé saber quién.
Junior, Sol Urquía. ¿Qué edad tienes? Bien, ¿qué tendría que suceder a continuación, coronel, en su experiencia, ¿no? Porque ya se captura a esta persona y esta persona tendría que delatar a sus cómplices, la policía ya tendría que estar buscando quiénes son los autores materiales. Bueno, atendiendo al hecho de que esto se ha desbordado, o sea, no puede haber una respuesta de lo común, de lo normal, porque tenemos leyes, procedimientos comunes, ya no aplican a una situación de desborde, se tienen que crear normas especiales, transitorias y especiales y duras. Tenemos el reflejo de Ecuador, tenemos el reflejo de El Salvador, sin tratar de querer imitar, simplemente por sentido común. Aquí el tema se ha desbordado, entonces deben haber nuevas disposiciones legales para garantizar desde arrestos, así lo voy a decir claramente, arrestos masivos, ¿sí? Arrestos masivos, juicios sumarios y construir cárceles y toda la infraestructura para poder tener un espacio de paz y actuar en forma decidida. La policía conoce dónde están, saben quiénes son, en su mayoría. La policía conoce la ciudad, pero se están aplicando procedimientos, digamos, cotidianos que corresponden a otra realidad. ¿A qué se quiere? Para enfrentar el crimen transnacional organizado, las extorsiones, los secuestros, el desborde delincuencial de un nuevo ordenamiento legal simple y rápido y temporal, tipo acta patriota en los americanos, para facultar a la policía y a todos los elementos involucrados en hacer en velar por el estricto cumplimiento de la justicia, ¿no? Arrestos masivos, cárceles, para ir limpiando un poco de delincuentes las ciudades. Coronel, gracias. Doctor, ¿qué tendría que ocurrir a nivel político? ¿Qué es lo que tendríamos que ver desde el lado del Ejecutivo? Fíjese, sinceramente no tengo mucha esperanza. Sí. No veo carácter para poner las cosas en su lugar. Mucho tibio, ¿no? Claro, no están dando vueltas ahí, no tienen gente competente, no buscan a los mejores. Que los hay gente especialista. Por ejemplo, el coronel Liendo. Fue llamado a una etapa, ¿cuántos días duró usted en el...? 16 días, creo. Bueno, imagínese. Y, por ejemplo, yo no veo que haya un trabajo de inteligencia estructurado. No. ¿Te das cuenta? Hay una ausencia de eso. ¿Cómo hacemos para penetrar esas bandas? Si no hay un trabajo de inteligencia. Y que tiene carácter transnacional, Claro. que tienen enlaces con políticos, con estructuras de lavado de dinero, digamos, de economías ilegales, Claro, no el con trabajo ideología. Es un trabajo arduo y mucho duro. más complejo. Patas lo han dejado ahí. Exacto, ya está patas, Por ejemplo. está en automático. ¿Te das cuenta? Sí. Y han continuado las extorsiones, han continuado los ataques a las mineras. Y eso fortalece toda una economía ilegal que va a tener sus consecuencias bien críticas en las elecciones. Estabilidad y decisión política. Yo no veo ni una ni la otra ahora. Por No ningún sé. lado. Así es. Bien, doctor, gracias nuevamente por haber venido el ¿Cómo día no? de hoy. Coronel, también gracias por haber venido Gracias. el día de hoy. Vamos a continuar con más y tenemos que seguir hablando lamentablemente de inseguridad ciudadana. Hay unas imágenes terribles que nos han llegado efectivamente desde Trujillo que dan cuenta